Vamos a abrir nuestras Biblias, va a ser el primer recurso del cual nos vamos a asir en esta noche, tener nuestras Biblias, si la tienen en papel, si la tienen en el celular, si la tienen en una pantalla, en una tablet, pero por favor tengan la mano porque voy a utilizar también otro recurso que está muy bueno, que lo podemos tener al alcance cada uno de nosotros en nuestros hogares, que es la Biblia paralela, un recurso que encontramos en internet, y vamos a ver algunos versículos allí mientras leamos en primer lugar nuestra versión 1960, que es la que usualmente leemos y tenemos en casa. Vamos también a ver algunas versiones paralelas en cada versículo para que nos den un poquito más de luz también en cada uno de ellos y podamos por ahí entenderlo de mejor forma o verle un distinto enfoque a estos versículos que son conocidos, que los hemos leído muchas veces, pero por ahí muchas veces los leímos de la misma versión. Y qué bueno que es poder también comparar algunas versiones porque nos abren también, como les decía, nos abren el pensamiento a otro significado muchas veces que nos termina de cerrar el concepto que el Señor, y en este caso el apóstol, nos quiere dejar a cada uno de nosotros. Vamos a orar antes de leer la palabra de Dios, allí en Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 20, que es lo que nos toca hoy. Vamos a pedirle al Señor que Él también nos hable a nuestros corazones y que podamos realmente meditar y sacar provecho de estos minutos en los que compartamos su palabra. Padre Celestial, Señor, entramos una vez más delante de ti, Señor, en tu presencia. Te damos gracias porque podemos estar de esta forma juntos. Gracias porque pudimos participar, Señor, con los grupos de oración. Señor, qué lindo que es poder, como hermanos, estar unidos de esta forma, Señor. Sabemos que la oración es el medio por el cual nos podemos, Señor, acercar a ti. Sabemos que tú estás atento a la súplica de tus hijos. Y, Padre, queremos así agradecerte porque pudimos hacerlo en esta noche y pedimos que podamos seguir en comunión de esta forma, Señor. No solo aprendiendo, como lo vamos a hacer en esta noche, sino también en oración, Señor, unidos en oración como iglesia, que es un vínculo que nos fortalece. Gracias, Padre, por este tiempo. Una vez más te damos. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer entonces, ahora en sus Biblias, en Efesios capítulo 5, y yo voy a compartir, estoy utilizando también un medio de grabación de la aplicación Zoom para poder compartir la pantalla y así también poder ir leyendo y viendo también algunas versiones que vamos a presentar aquí. Recordamos antes de comenzar que Efesios es una carta circular. Esto quiere decir que fue no dirigida solamente a una iglesia o a una congregación, sino que fue circulando por varias congregaciones. Y nosotros hoy, año 2021, también nos vemos en esa circular, porque nosotros agarramos esta palabra del apóstol Pablo y podemos tomarla para nosotros como iglesia. Y ese es el efecto también, ese es el fin, ese es la causa. Una de las causas de esta carta tiene que ver con esto, con tener en cuenta que fue escrita hace mucho tiempo atrás, pero sigue vigente. Fíjense que aquella época grecorromana tenía mucha similitud con esta época, ¿sí? Muchas veces nosotros hablamos de hace 15 años atrás, hace 20 años atrás, hace 30 años atrás, las cosas eran así, las cosas eran así, pero si vamos a la palabra de Dios, vemos que en lo que concierne al pecado, a la depravación del hombre, a los principios de Dios y a lo que el mundo desechaba en ese tiempo, igual que ahora. Cambian algunas formas, cambian algunas políticas, cambia las circunstancias, cambia la tecnología, pero seguimos con el mismo motivo por el cual Pablo mandaba esta carta, que era no solo presentar a Dios, no solo presentar al Señor Jesucristo, la obra de Él y lo que Él ha hecho en nosotros, en nuestra vida, en la iglesia, sino también cómo nosotros como hijos de Dios, regenerados, debemos comportarnos. Y la verdad que uno lee estas cartas y dice, es medio raro, porque lo digo por mí, ¿no? El apóstol me está diciendo cómo debo comportarme, cómo debo pensar, cómo debo hablar, cómo debo conducirme, cómo debo enfrentarme a distintas situaciones como hijo de Dios. Ahora, todos bien sabemos que el fruto del Espíritu hace un efecto. Una vez que el Señor entra en nuestro interior, nosotros le damos nuestra vida, regenerados, dice la palabra que somos transformados. Entonces ese fruto se empieza a ver.
consecuentemente se tiene que ver. No es algo que por obligación yo tenga que leer y decir, uy, tengo que hacer esto. Sí, seguramente somos carnales, somos pecadores arrepentidos. Nos cuesta muchísimo. Leemos la palabra de Dios, pero por eso tenemos que recordar, ir nuevamente a su palabra para recordar estas cosas que el apóstol le decía a aquellos cristianos que recién comenzaban en los caminos del Señor y a aquellos que tenían años en los caminos también, pero le decía, miren, no se olviden de que somos hijos de Dios. No nos olvidemos. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestro pecado natural hace que caigamos. Hace que caigamos, que tengamos pensamientos que no son buenos, que hagamos cosas que no son buenas, que digamos y hablemos palabras que no son de bendición, que pensemos cosas que nos hacen mal. Entonces, muchas veces debemos volver a la palabra, al consejo de la palabra, para poder seguir en este camino que el Señor nos está invitando y que el apóstol Pablo dice de esta forma, capítulo 5. Voy a compartir entonces la pantalla y vamos a ir viendo, mientras yo leo el primer versículo, vamos a ver también al mismo tiempo algunos versos paralelos. Leemos, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Nosotros, cuando usamos la palabra imitar tiene que ver con algo que copio, ¿sí? Cuando en la música nosotros nos dicen, mira, hacé lo mismo que hago yo, imítalo, ¿sí? Mucha de la escuela musical tiene que ver con eso, con grandes referentes históricos y luego sus notas, sus armonías, sus melodías son plasmadas en un papel por alguien que lo escuchó, ¿sí? Y lo transcribe, y luego en grandes escuelas del mundo, de jazz, de música clásica, dicen, bueno, vos tenés que imitar. No solo tenés que leerlo, sino que tenés que escucharlo. Tenés que escucharlo para poder tratar de hacerlo igual, para entender de qué se trata. ¿Sí? Eso es la imitación. La palabra imitación viene del griego imetain. La palabra en griego es imetain, y justamente tiene que ver con mímica. ¿Sí? ¿Se acuerdan del juego ese de dígalo con mímica? Muy bien, es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que hacer algo para que cuando jugamos a dígalo con mímica, lo que estamos haciendo es actuando sin hablar. Entonces el que está mirando del otro lado dice, ah, sos esto. Ah, es esta película. Bien, y yo nunca hablé. Bien, ese es el significado de ser pues imitadores. Imitadores quiere decir que ni siquiera necesitamos hablar. No tengo que ir a un lugar y decir, miren que yo soy cristiano evangélico, ¿eh? No. Que por tu fruto, que por tus obras, que por tu boca, que por tu mirada, que por tus acciones, que por tus palabras, se den cuenta que sos un hijo de Dios. Se den cuenta que sos distinto. De eso se trata esta palabra, imitar a Dios como hijos amados. Y qué hermoso saber eso, ¿no? Que somos amados por Dios. Fíjense aquí, no hay una versión distinta a esta de Valera 1960, sino que todas dicen, sed pues imitadores. En alguna dice ser seguidores, imitadores, ¿sí? Y pensaba en esto de que el Señor nos dice, el apóstol lo dice, sed pues, porque en el versículo anterior, si vemos allí en nuestras Biblias, en Efesios capítulo 4, versículo 32, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, el apóstol, ¿qué pasa? Dice esto, perdónense unos a otros, tengan misericordia los unos con los otros. ¿Por qué? Porque Dios tuvo misericordia y los perdonó a ustedes. Entonces luego, Pablo, en el capítulo 5, versículo 1, dice, por esto que hizo Dios con ustedes por medio de Cristo, ustedes sean imitadores de Dios. Vamos con el versículo número 2, que dice, en la Valera 60, dice, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andad en amor como Cristo. Ahora miren qué comparación que debemos hacer para con nosotros, nuestra vida. No tenemos que compararnos con ninguna persona, sino con el mismo Señor Jesucristo. El amor del Señor Jesucristo fue un amor mucho más grande del cual podríamos nosotros dar y comprender. Fue un amor sacrificial, fue un amor que se dio a sí mismo, dejó todo, las huestes celestiales, dejó su lugar celeste para bajar, para hacerse siervo e ir a la cruz y morir
por cada uno de nosotros. Como dice allí en Mateo 5:43, el amor es todo. Ama a tu prójimo como a ti mismo, pero aún más, dice el Señor Jesucristo, le decía allí en Mateo 5:43, amen a su prójimo, pero también amen a sus enemigos. Ese es el tipo de amor que nos está pidiendo aquí el apóstol en el versículo 2. ¿Sí? Anden en amor, así como Cristo los amó y se dio a sí mismo por ustedes. Ofrenda y sacrificio, ofrenda y sacrificio. Él se dio y murió por cada uno de nosotros. Ahora yo me pregunto, ¿quién estaría dispuesto a darse, no? Yo creo que ni siquiera cuando nos ponemos en el lugar de tener que dar algo de nuestra vida, podríamos hacerlo, o tendríamos la grandeza para hacerlo. Dar la vida por otro, dar la vida por alguien, dar la vida aún por mis enemigos. Muy bien, eso es lo que el Señor nos está pidiendo. Seguramente puede ser tan difícil y casi imposible para mí, pero tengo que apuntar a ese amor. Tengo que apuntar a ese amor, a tu prójimo y a tus enemigos, ¿sí? Allí en Romanos 15 también tenemos un versículo que lo tengo aquí anotado aparte que dice, cada uno agrade a su prójimo. No solo amar, sino agradar, estar pendiente del otro. El Señor no vino a estar pendiente de sí mismo, sino que vino a estar en servicio del otro, del prójimo. Se dio a sí mismo por el otro, ¿sí? Como ofrenda y sacrificio a Dios, en olor suave, en fragancia. Aquí hay un versículo en una referencia cruzada que también dice, miren en Juan 6:51, dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Miren qué hermoso ese sacrificio. El Señor se dice a sí mismo como pan, como un pan. Qué símbolo tan noble y tan significativo de lo que significa darle a alguien el alimento y lo que necesita para vivir, el pan. Yo vine con esa forma, no solo de siervo, siendo Dios y de un Cristo que fue crucificado, sino también un pan. Sírvanse de mí. Estoy para eso, para que se sirvan de mí, para que se alimenten de mí. Eso es del amor en el que está hablando en este versículo 2, ¿sí? Amad, andad en amor, andades todos los días de nuestra vida, levantarnos y estar pensando de qué manera puedo ser de bendición al que me rodea, ¿sí? Efesios 5:3, lo leemos en nuestras Biblias, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ¿sí? Como conviene a santos. Miren, es un versículo muy categórico este. Fíjense en esta versión que dice en la Biblia de las Américas, aquí arriba, dice, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros como corresponde a los santos. Es increíble, es terrible, ¿eh? Porque si nos ponemos a pensar cuántas veces, y ni siquiera hablemos de nosotros mismos porque sería más grave, de andar diciendo inmoralidades, diciendo palabras groseras, actuando de forma impura y pensando también. Dice, no participen de eso, no participen. Y cuántas veces por ahí nos vemos en esos lugares, ya sea porque vivimos en un mundo perdido y trabajamos con personas que no son regeneradas ni son de Dios. ¿Cuántas veces nos vemos inmersos de pronto en una situación de inmoralidad, que se están hablando mentiras, que se están hablando impurezas, que se están hablando cosas corrompidas? ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Participamos? ¿Sonreímos? ¿Nos agraciamos? ¿Metemos nuestro bocado también para quedar bien con los demás y para ser uno más? ¿O nos apartamos? Bien, el apóstol acá nos está aconsejando, nos está invitando, miren, no participen, ni aún se nombre entre vosotros, porque esto es lo que nos conviene. Y en otra versión dice ahí, como corresponde a los santos, como conviene, como corresponde, son distintas palabras, pero fíjense que dice, como corresponde quiere decir que es un efecto de ser. O sea, yo soy un hijo de Dios, corresponde que yo actúe de esta forma, no de otra, ¿sí? Porque muchas veces leemos como conviene a los santos y parece que, sí, me conviene no decir malas palabras porque me conviene no participar de charlas obscenas o impuras porque me van a tildar de me conviene. Sí, conviene, pero corresponde.
corresponde quiere decir que tiene una descendencia, o sea, yo soy un hijo, soy un transformado, soy un hijo de Dios, yo no puedo participar porque no soy de este mundo, ya no estoy en este mundo, no tengo, mi naturaleza pecadora ha sido, ¿qué? Transformada, ha sido cambiada. Yo quiero hoy agradar al Señor en cada acción, en cada palabra que diga. Huid, como dice ahí en la referencia cruzada, huid de la fornicación, de los demás pecados, ¿sí? Huid. Considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos, a la avaricia, que es idolatría. Miren, nosotros, nuestra naturaleza es egocéntrica, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que estamos naturalmente siempre pensando en nosotros. Somos así, somos egocéntricos y pensamos en la autosatisfacción. Ahora, cuando hablamos de esta palabra, nuestra mente se puede ir para cualquier lado. Y la autosatisfacción tiene que ver con todas aquellas cosas que yo quiero hacer para mí, para sentirme bien, yo, en primer lugar. Y son cosas recontradiarias. Decir, ay, no, la verdad que hay una propaganda que es de una cerveza que dice, date un gustito. Seguramente la escucharon o la vieron. Date un gustito, ¿sí? Todos trabajamos, hacemos distintas cosas en el día y cuando llega la noche decimos, uy, quiero descansar, me quiero dar un gustito, ¿no? Tenemos esa naturaleza. Esa naturaleza. Ahora, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me está permitido, pero yo no me voy a dejar dominar, dice el apóstol, por ninguna de estas cosas que quiten la prioridad de mi vida, ¿sí? Y muchas veces no tiene que ver la autosatisfacción y el egocentrismo, no lo llevemos a los extremos, llevémoslos a nosotros. Hagamos un escáner de nuestra vida. ¿Cómo somos nosotros en el día a día? ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando al otro y cuánto tiempo me dedico a mí mismo? ¿Cuánto estoy pendiente de poder darme los gustos que yo quiero? Que tienen que ver con mi cuerpo, con mi físico, con que quiero estar bien, con lo que tengo, con lo material, porque quiero tener esto y voy a trabajar más porque quiero llegar a lo otro o a cual otro, porque quiero cambiar el auto, porque quiero cambiar la bici, porque quiero... Siempre, muchas veces, Satanás es tan astuto que nos hace, con cosas lícitas, permitidas, muchas veces, enfocarnos en nosotros mismos. Y de pronto nos damos cuenta que estamos metidos en nuestra propia vida, satisfaciéndonos a nosotros día a día, buscando tener esa satisfacción personal. Y el apóstol acá nos está dando un consejo. No solo que nos apartemos de la inmoralidad, de la impureza, de la avaricia, sino que también dejemos de lado nuestro propio ego, nuestro propio yo, nuestro personalismo, nuestro orgullo. Dejemos un poco de lado todo eso y empecemos a mirar al otro. Seamos más serviciales hacia el otro, tengamos más amor por el otro, estemos pensando en ser de bendición al otro. Eso es lo que el apóstol nos quiere transmitir en estos versículos también. Versículo 4, dice allí en nuestras Biblias, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, ¿sí? Cuando hablamos de esto de las acciones de gracia, ¿sí? Bueno, acá dice en otra versión que no haya entre nosotros obscenidades, como recién decíamos, ¿no? Necedades, groserías, que no son apropiadas, sino acción de gracias. Nosotros llevamos también este término acción de gracias muchas veces en el ámbito cristiano a la adoración. Y hablamos de que tenemos que ser hijos que agradecen, ¿sí? Tenemos que agradecer. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Padre nuestro, santificado. Lo primero que enseñó el Señor Jesús a sus hijos a orar fue agradeciendo. Gracias, Señor, porque sos mi Padre, porque estás en los cielos. Bendito seas. Luego a pedir. Primero agradecer, luego a pedir. Estuvimos todo el año con un agradecimiento, ¿no? Agradeciéndole a Dios por las cosas que Él hizo y por las cosas que Él hace cada día. Pero la acción de gracias tiene que ver con esto, con vivir de esa forma, vivir de forma agradecido, ¿sí? Vivir de forma agradecido. Y es contrario a la autosatisfacción, la acción de gracias, ¿sí, no? Es un contraluz, digamos. No estoy pensando en mí, sino en el otro. Entonces, de esa forma también somos agradecidos a Dios, ¿sí? Dice que no anden estas cosas, ni palabras deshonestas, ni truhanerías. Nada de estas cosas convienen. Todas estas cosas nos hacen mal a nosotros mismos y también a los que nos rodean. Versículo 5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario e inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de los cielos, ¿sí? Allí
Tenemos Efesios 5:5. Tengamos la certeza de que esto, la inmoralidad, lo impuro, lo avaro, la idolatría, no tienen herencia en el reino de los cielos. Bien, aquí ni siquiera está hablando de acciones, sino que tiene que ver con una vida inmoral, una vida impura, una vida que no se ha sometido a el perdón de Jesucristo, que no ha pedido al Señor perdón por sus pecados y el Espíritu Santo no mora en su interior. Es una vida impura, una vida que está separada, porque el Señor ama al pecador, pero no ama al pecado, entonces está separado, no tiene comunión con Dios, una vida que es inmoral, impura, avara, idólatra, sino que está lejos, no tiene lugar, no tendrá lugar ni herencia en el reino de Cristo y de Dios, como dice su palabra. Versículo 6, ¿sí? Vamos rápidamente. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Que nadie nos engaña, porque por causa de estas palabras vanas, dice, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Miren que aquí habla también en la referencia cruzada que podemos ver en la pantalla en Jeremías 27:9, dice, vosotros pues no escuchéis a vuestros profetas, a vuestros adivinos, a vuestros soñadores, a vuestros agoreros, ni a vuestros hechiceros que habían dicho, no serviréis al rey de Babilonia. ¿Sí? El Señor nos pide que no nos dejemos engañar por las palabras que no son de Dios, sino que son palabras de mentira, de engaño. ¿Sí? Dice el versículo 7, no os engañéis, no seáis pues partícipe con ellos. Versículo 8, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. El fruto del Espíritu es bondad, justicia y verdad. ¿Sí? Nosotros somos llamados a dar fruto. El fruto debe ser algo natural en nuestra vida como hijos de Dios. Como dice la palabra, ¿no? Allí también, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz. Y por eso el apóstol nos pide que andemos como hijos de luz. Andemos como hijos de luz. Luego dice en el versículo 9, porque el fruto del Espíritu es bondad, justicia y verdad. Versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Sí? Cuando dice comprobando, quiere decir también, como dice allí en la versión, examinándolo. Examinen lo que agrada al Señor. Pongamos las cosas que tenemos por delante, o las decisiones, o los pensamientos, o las acciones, y digamos, esto agrada o no agrada al Señor. Y luego, de esa forma, poder tomar una decisión o conducirnos también. Versículo 11 dice en nuestras Biblias, no participen de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Sí? No participen de las obras estériles. Miren cómo dice esta versión, las obras estériles. ¿Sí? No tienen vida, son obras muertas, sino más bien desenmascárenla. ¿Sí? Miren la palabra que utiliza aquí en esta versión de las Américas, desenmascárenla. ¿Sí? Eso quiere decir que nosotros no seamos copartícipes de una mentira, de un acto de corrupción, sino que podamos, con todo respeto, con amor, poner blanco sobre negro, decir las cosas como son los tiempos de hoy, ¿no? A lo bueno llaman malo, a lo malo llaman bueno. Y seguramente nosotros como cristianos debemos también no callar cuando vemos obras de las tinieblas que van en contra de los principios de Dios. Tenemos que poder expresarlos y decirlos también. Somos llamados a hablar con la verdad. Versículo 12 dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Versículo 13, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Qué increíble este versículo, ¿no? Y qué claro. Todo lo que está en tinieblas se esconde, no se ve, se oculta. Mas cuando estas mismas cosas que están ocultas, que están escondidas, se ponen frente, la luz se pone de frente a ellas, son manifiestas, se ven. Todo se hace visible cuando es expuesto a la luz. ¿Sí? Porque todo lo que se hace visible es luz. Entonces aquellas cosas que son reprobadas son manifiestas por la luz.
¿sí? Y bueno, muchas veces nos pasa, ¿no? A nosotros como cristianos, por nuestras acciones, por nuestras palabras también, quedar expuestos. Quedamos expuestos. El otro día me decían una chica que hizo la carrera de asistencia social en la universidad, y sabemos que hoy la sociedad está cada vez más contraria a lo que tiene que ver con los principios de la familia, con los principios de la creación de Dios, del hombre, la mujer. Hoy vemos propagandas que hablan de vivir con libertad tu propia identidad. Ya no se habla más de sexo, ¿sí? De femenino masculino, bien lo sabemos, sino que ya hablamos directamente de un género y de ser lo que vos te autopercibas. Y son todas cosas que hace muchos años que están, pero cada vez van saliendo más a la luz y se van poniendo en un lugar de respeto, de esto es así y está bien y debe ser así. Y nosotros bien sabemos que Dios nos presenta otra verdad, que es la verdad, la única verdad, que tiene que ver con su palabra. Como dice allí en Génesis, hombre y mujer los creó, para que unidos puedan formar también una familia y tengan descendencia las personas. Y hoy todo eso que tiene que ver con la familia, con el hombre, la mujer, está totalmente trastocado, y quedamos en evidencia. Bueno, esta chica que les contaba, que se recibió asistente social, lo primero que hicieron cuando la llamaron a una entrevista de trabajo fue preguntarle si estaba a favor o en contra del aborto. Y ella, como hija de Dios, dio su parecer. Pues bien, no la tomaron en el trabajo y perdió ese trabajo, que ya había pasado a otras instancias, había llegado hasta esa última entrevista como para ingresar al trabajo, pero no la tomaron, evidentemente por su pensamiento. Pero nosotros sabemos que Dios está de nuestro lado, y aún en los peores momentos y en estas situaciones que hemos de pasar, que son desagradables, que nos van a confrontar, que muchas veces nos van a menospreciar, que nos van a insultar, que nos van a tratar de gente religiosa, de gente dura, de gente que no entiende, de viejos de pensamiento. No, nosotros no, la palabra de Dios no es vieja, la palabra de Dios no es ni vieja ni nueva, la palabra de Dios es eterna, y nosotros creemos en lo que Dios nos dice y en lo que Dios dice en su palabra. Por eso estemos preparados para todas estas cosas, para que la luz del Señor exponga las cosas que son oscuras, aquellas que están en tinieblas, y con esa luz que podamos alumbrar y llegar a aquellos que están perdidos, ¿sí? Versículo 14 dice así en nuestras Biblias, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues, versículo 15, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, ¿sí? Tengan cuidado como andan, no como insensatos, sino como sabios. Miren, el libro de Proverbios, ¿sí? Nos habla claramente muchas veces de los necios y los sabios, pero también en el libro de Proverbios vemos la alusión al hombre necio, al hombre sabio y al hombre simple. El hombre simple es como un intermedio, ¿sí? Es aquel que no es un necio, no es alguien que rechaza la palabra, que rechaza a Dios, que está totalmente en contra de lo que Dios dice, de sus principios, de sus valores, enajenado en su pecado, ni tampoco es alguien regenerado, una persona sabia que ya ha conocido, con los años ha experimentado en el camino de Dios, la presencia de Dios, y conociéndolo ha podido avanzar, creciendo poco a poco, como cantamos en el coro, ¿no? Poco a poco pudo ver cambios, sino que es una persona simple. Una persona simple habla de una persona sencilla, pero esa persona sencilla, el Señor la hace sabia. A esa persona sencilla que no rechaza el mensaje, a esa persona sencilla que no hace falta que tenga un título, que sea un médico, que sea un abogado, que sea un letrado, sino que sea una persona simple que entiende el mensaje y que puede ser sabia, conociendo al Señor. Qué hermoso esto, ¿no? No se trata de títulos, no se trata de posiciones sociales que tengamos, ¿sí? Sino se trata de el amor de Dios obrando
y del poder de Dios obrando en las vidas. Qué bueno que el poder de Dios pueda actuar y obrar en mi vida para que yo pueda ser visto por el Señor como alguien sabio, no por mis diplomas, por mis títulos, sino por haberle conocido cada vez más al Señor. Versículo 16, ya vamos terminando, lo leemos en nuestra Biblia, dice, qué hermoso, ¿no? Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Los días son malos. Y tenemos una clara referencia de los días, de que los días son malos allí en Romanos, ¿no? No lo vamos a buscar por amor al tiempo, pero en Romanos capítulo 1, a partir del versículo 26, podemos ver bien cómo eran los tiempos aquellos, en los tiempos de Pablo, cómo estaba el mundo, y cómo son los tiempos ahora. Dice, ya que, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron así sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y honrando y dando culto a las criaturas antes que a Dios, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, ¿sí? Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, ¿sí? Bueno, y aquí está, dice en el versículo 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores, injuriosos. Miren toda la cantidad de epítetos, de palabras, de definiciones que el apóstol usaba ya en su tiempo para definir a las personas lejos de Dios. Bien, estamos en el mismo tiempo. Estamos viviendo con el mismo pecado de ayer, de hace 2000 años atrás. Siempre el pecado hizo efecto en el hombre. Hoy y en el tiempo de Pablo. Por eso es tan vigente este mensaje, ¿sí? Aprovechá bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechá bien el tiempo. Aprovechá bien el tiempo tiene que ver con esto que decíamos antes, ¿no? No seas egocéntrico, no seamos egocéntricos. No estemos ocupados en nosotros mismos, sino que podamos estar cada día pensando en aquellos que se pierden, en aquellos que hoy, si el Señor nos viene a buscar, van derechito al infierno. Están separados de la gloria de Dios porque no han experimentado, no han conocido a Cristo. Qué bueno poder presentarles cada día a las personas que se pierden a nuestro Señor Jesucristo. Aprovechemos bien el tiempo. Versículo 17. Seamos, ¿qué dice? No seamos necios, ¿sí? Ni insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Pedirle al Señor que Él haga su voluntad en nuestra vida. Ahí en la referencia cruzada dice en Romanos 12:2, no te conforméis, no te adaptéis a este mundo, sino transformate mediante la renovación de vuestra mente. Transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. No seamos imprudentes, no seamos insensatos, no seamos necios. Busquemos la voluntad de Dios en nuestra vida. Versículo 18, los últimos 2 versículos que vamos a leer esta noche. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Versículo 19, dice la palabra de Dios, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, ¿sí? Y el versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso poder compartir estas palabras que son tan vigentes, tan actuales y terminan de esta forma, ¿sí? En principio nos hace del versículo 1 al 3 el apóstol Pablo ver lo que Dios hizo en Cristo. Lo que Dios hizo en Cristo y por medio de Cristo, del versículo 4 al 6, vimos lo que Él hizo en nuestra vida, ¿sí? ¿Sí? Lo que Cristo hizo en nuestra vida. Ahora, luego nos pide algo muy importante, andar en amor. Y ya concluyendo este mensaje y este pequeño estudio que pudimos ver también allí con algunos versículos o versos paralelos, dice el Señor que andemos en amor, que el amor sea la prioridad en nuestro diario andar, en nuestro diario caminar, que todo lo que hagamos, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones estén regidas por el amor. Y 2 grandes acciones. En primer lugar, perdonar.
perdonarnos a todos los que nos ofenden, porque eso es amar. Amar a tu prójimo como a ti mismo y aún así a tu enemigo, decía el Señor Jesucristo. Y la otra grande acción es entregarse por el otro, como lo hizo el Señor Jesucristo. De eso habla nuestra nueva naturaleza. Nuestra nueva naturaleza, y de eso habla el primer versículo. Por lo que hizo el Señor por ustedes, sed pues, por esto, sed imitadores de Jesús. Y qué hermoso, ¿no? Saber que tenemos a Jesucristo aquí plasmado en la palabra para poder ver lo que él hacía, lo que hablaba, lo que pensaba, el tiempo que dedicaba, el tiempo que oraba, el tiempo que estaba al servicio de los demás. Y ese amor sacrificial que realmente pueda ser una realidad en nuestra vida, que podamos de esta forma experimentar este capítulo de Efesios 5, andar como hijos de luz, andar como sabios, no como necios, porque los tiempos son cortos y la eternidad nos espera. Tenemos una eternidad por delante. Qué hermoso saber que gozamos de una eternidad, hermanos, y que ya la estamos viviendo ahora. Ahora, ¿cómo estamos preparándonos para vivir esa eternidad con el Señor Jesucristo? ¿En qué estamos invirtiendo el tiempo? ¿En las cosas que perecen? ¿En las cosas que quedan acá? ¿O en las cosas que no perecen, en las cosas de arriba? ¿Sabés qué son las cosas que no perecen? Tu vida y la vida de las personas que tenés a tu alrededor. Que podamos estar pendientes de aquellos que están a nuestro alrededor y se pierden. Que podamos caminar y andar como caminó el Señor Jesús, con aquellos que le rodeaban, que los asistía, que los ayudaba, que les daba una palabra, un consejo, que les brindaba amor, pero que también los confrontaba con su realidad. Que puedan ver en nosotros que somos hijos de luz. Y que esa luz, naturalmente en nosotros, como fruto, redunde en buenas obras. Redunde en bendición. Y que por esto conocerán al Señor Jesús, como dice su palabra, porque nos amamos los unos a los otros. Y porque transmitimos algo que no tiene que ver con nuestra naturaleza, sino con la naturaleza divina, el amor sacrificial de Jesucristo. Que Dios bendiga su palabra.